Mi voz tiembla mientras les cuento lo que ocurrió aquella tarde. Si alguna vez han escuchado historias sobre el charro negro, saben que no son simples cuentos para asustar niños, son advertencias. Yo jamás creí en él, hasta que lo vi con mis propios ojos. Todo comenzó cuando Valentina, una niña de apenas 10 años, se perdió en las montañas cercanas a nuestro pueblo. La búsqueda era desesperada. Caminos estrechos, riscos y una niebla que parecía querer tragarnos. Los vecinos corrían en todas direcciones, gritando su nombre, pero el eco solo devolvía un lamento vacío. Cuando la noche cayó, el frío se volvió insoportable. Nadie sabía dónde estaba la pequeña, y cada hora que pasaba aumentaba la tensión. Fue entonces que lo vi. A lo lejos, montado en su caballo negro como la obsidiana, con sombrero de ala ancha y botas que no hacían sonido al tocar el suelo, estaba el charro negro. Su presencia imponía miedo y respeto al mismo tiempo, y aunque nunca se le veían los ojos claros, algo en su mirada parecía conocer todos nuestros secretos. No sé cómo explicarlo, pero el charro negro no apareció de repente, parecía que siempre había estado allí, esperando a que alguien supiera pedir su ayuda. Los mayores murmuraban que jamás debía ser invocado, que cualquier trato con él tenía un precio. Sin embargo, la desesperación puede más que la razón. Mi abuelo, con voz temblorosa, pronunció su nombre, suplicando por la vida de la niña. Y entonces, sucedió algo que cambiaría nuestra percepción de lo imposible. El caballo relinchó y se lanzó montaña arriba, moviéndose entre rocas y arbustos de manera imposible. Todos los hombres que habían intentado subir se quedaron atrás, resbalando y cayendo, mientras el charro negro avanzaba como si conociera cada centímetro del terreno. De repente, un grito agudo se escuchó desde un barranco cercano. Valentina. Estaba atrapada entre dos rocas, sin poder moverse. Los rescatistas más valientes intentaron acercarse, pero el terreno era demasiado traicionero. Y ahí estaba él. El charro negro descendió lentamente hasta llegar a la niña. Sus manos, fuertes y seguras, la levantaron como si fuera pluma, y en un instante que pareció durar siglos, la sostuvo frente a todos nosotros. Sus ojos se encontraron con los míos, y en ese momento entendí algo que jamás hubiera imaginado: no todo lo sobrenatural es maligno, hay fuerzas que solo actúan cuando la desesperación humana alcanza su límite. Valentina gritó y abrazó a los rescatistas, pero nadie pudo acercarse a el charro negro. No pronunciaba palabra, pero su mensaje era claro: he cumplido, pero el equilibrio tiene su precio. En un instante, desapareció entre la niebla, dejando solo el sonido de cascos que se alejaban y un silencio que nos helaba la sangre. Nadie pudo explicar cómo apareció ni cómo se movió con tal velocidad y precisión. Esa noche, el pueblo no durmió. Cada ventana abierta, cada vela encendida, era un recordatorio de que algo extraordinario había ocurrido. Algunos decían que era un milagro, otros, una advertencia. Mi abuelo, que había visto al charro negro en su juventud, confesó que nunca había pensado que lo volveríamos a ver. La deuda ha sido saldada, por ahora, murmuró, dejando que la frase flotara en el aire, como si el viento la arrastrara hacia la montaña. Al día siguiente, los medios locales llegaron, pero no había pruebas físicas, solo testimonios y el recuerdo de una niña que había sido salvada de lo imposible. Valentina nunca olvidará la sensación de estar en brazos de aquel ser sombrío, y nosotros tampoco olvidaremos cómo lo inexplicable se volvió realidad. Cada vez que alguien menciona a el charro negro, siento un escalofrío. Porque sabemos que actúa cuando debe, pero también sabemos que sus deudas no se olvidan, solo esperan su momento. No quiero que piensen que esto fue una casualidad. La montaña, la niebla, los gritos, todo estaba destinado a que apareciera. Y cuando desapareció, dejó un rastro de misterio que nos recuerda que, en este mundo, no todo lo que tememos es enemigo, ni todo lo que admiramos es amigo. Valentina volvió con su familia, ilesa, pero con la certeza de que lo extraordinario existe, y que hay pactos invisibles que rigen lo que llamamos destino. Cada vez que subo a la montaña, miro hacia el horizonte, esperando ver la silueta de su caballo negro. No lo hago por miedo, sino por respeto. Porque sé que hay fuerzas que cruzan la línea entre lo real y lo imposible, y que actúan cuando nuestra fe y desesperación se encuentran en su punto más alto. La historia de aquella niña que se perdió y fue salvada por el charro negro se ha convertido en leyenda, un relato que seguimos contando no solo para asustar, sino para recordar que, a veces, lo sobrenatural se presenta para enseñarnos algo que la razón no puede comprender. Las horas pasaban lentamente, y aunque Valentina ya estaba segura, la sensación de inquietud no nos abandonaba. El recuerdo de cómo había sido levantada por aquel ser de sombrero y botas negras seguía grabado en nuestras mentes. Los rescatistas contaban entre susurros cómo habían sentido un aire frío recorriendo la montaña, como si el mundo mismo se hubiera detenido por un instante, observando lo que sucedía.
Nadie pudo explicar cómo el charro negro había descendido hasta donde la niña estaba atrapada, sorteando riscos que parecían imposibles, con una agilidad que desafiaba cualquier lógica humana. Algunos niños del pueblo, los más valientes, se acercaban a mí para preguntar si realmente existía. Yo no sabía qué responderles. Lo que había visto era real, pero imposible de describir con palabras. Sus miradas eran inquisitivas, y en sus ojos brillaba el miedo mezclado con la fascinación. Esa noche, Valentina no durmió. Cada vez que cerraba los ojos, revivía como aquel caballo negro se movía como sombra entre los árboles, y como un silencio absoluto precedía cada movimiento del charro negro. Mientras los adultos hablaban sobre la experiencia como un milagro, algunos comenzaron a susurrar historias antiguas. Relatos de pactos y deudas con aquel ser que aparece cuando alguien está al borde del abismo. Mi abuelo recordó cómo, décadas atrás, él había sido testigo de un encuentro similar en la misma región. Nunca había vuelto a aparecer, hasta ahora, dijo, con la voz llena de reverencia y miedo. Los ojos de todos se dirigieron hacia la montaña, como si temieran ver nuevamente esa sombra negra, esa presencia que cruzaba la frontera entre lo posible y lo sobrenatural. La familia de Valentina, todavía temblando, relataba cómo había desaparecido de manera repentina mientras jugaba cerca del río de montaña. Un instante estaba allí, y al siguiente, solo quedaba el eco de su risa en el viento. Las autoridades buscaban explicaciones racionales, pero la montaña tenía sus propios secretos. Rocas que parecían moverse, senderos que desaparecían, y un aire pesado que hacía difícil respirar. Cada rescatista que intentaba subir sentía que alguien invisible los observaba. Y, de hecho, alguien lo hacía. El charro negro estaba allí, vigilando, asegurándose de que nadie interfiriera en su intervención. Cuando finalmente nos reunimos todos alrededor de Valentina, noté algo extraño. Sus manos temblaban, pero sus ojos no mostraban miedo, sino una comprensión prematura de algo que ningún niño debería conocer. Sus palabras fueron lentas, casi susurradas. Él me dijo que siempre hay un precio, pero que yo no debía temer. Nadie entendió al principio, hasta que mi abuelo asintió lentamente, reconociendo en sus palabras la misma advertencia que había escuchado décadas atrás. Mientras tanto, la montaña parecía guardar silencio, pero cada amanecer traía señales que recordaban la presencia de lo sobrenatural. Caballos que aparecían de la nada entre la niebla, sombras que se deslizaban entre los árboles y un olor a tierra húmeda y hierro que nadie podía identificar. Algunos buscadores de historias trataban de adentrarse en el terreno para encontrar rastros del charro negro, pero regresaban aterrorizados, jurando que sentían ojos que los seguían y pasos que no pertenecían a ningún ser humano. Mi abuelo, que había presenciado la salvación de Valentina, nos reunía cada tarde para advertirnos sobre la deuda que siempre acompaña a quienes recurren a el charro negro. Nos contaba que este ser no actúa por bondad ni por justicia humana, actúa por un equilibrio que rige la vida y la muerte, y cada favor tiene un precio invisible. No lo busquen, decía con voz grave. Él aparece cuando debe, y desaparece cuando su trabajo termina. Pero siempre deja un recuerdo, y un aviso. Una noche, mientras yo regresaba del río, escuché un relincho suave que provenía del bosque. Mi corazón se aceleró, y por un instante pensé que era otra manifestación del charro negro. Me escondí entre los arbustos y observé cómo una sombra se movía entre los árboles, como si deslizara sus botas sin tocar el suelo. No había caballos visibles, solo un silencio absoluto interrumpido por un leve silbido que recorría la noche. Comprendí que su presencia no siempre es física, a veces se manifiesta como un aviso, un recordatorio de que lo extraordinario siempre está más cerca de lo que creemos. Valentina comenzó a soñar con él. Describía visiones de montañas que se movían, caballos negros que cruzaban cielos nublados y un hombre de sombrero ancho que hablaba sin abrir la boca. Sus sueños eran tan vívidos que despertaba sudando y temblando, repitiendo frases que no comprendíamos completamente. El equilibrio debe mantenerse, decía. Cada vez que lo mencionaba, el aire se volvía más denso, como si algo invisible llenara la habitación. El pueblo entero empezó a vivir con esta sensación de vigilancia silenciosa. Los niños no se atrevían a jugar cerca del bosque, y los adultos recorrían los senderos con respeto y miedo. Cada roca, cada árbol, parecía tener vida propia, como si el territorio entero estuviera marcado por la presencia del charro negro. Y aunque no lo veíamos, todos sabíamos que podía estar observándonos, esperando el momento en que alguien necesitara su intervención o recordando que ninguna deuda queda olvidada. Con el tiempo, los testimonios de la gente se convirtieron en leyenda. Se contaba que el charro negro había aparecido muchas veces a lo largo de los años, salvando vidas, resolviendo injusticias imposibles, y a veces, cobrando con silencio aquello que la vida humana no podía pagar. Pero nunca intervenía sin razón, y su aparición siempre dejaba una marca indeleble en quienes lo presenciaban. La montaña,
la niebla y los silencios interminables se volvieron símbolos de un misterio que aún hoy desafía toda explicación racional. Con el paso de los días, Valentina empezó a mostrar signos de que algo más la había marcado. Su risa se volvió más cautelosa, y cada vez que alguien mencionaba la montaña, su mirada se perdía en la distancia, como si viera algo que los demás no podíamos. Sus padres intentaban protegerla, pero incluso ellos sabían que lo que había sucedido era imposible de borrar. Había algo en ella que había cambiado para siempre, una conexión silenciosa con aquella figura negra que nadie podía explicar. Una tarde, mientras el sol caía y la niebla comenzaba a envolver la montaña, escuchamos un relincho distante. Todos nos quedamos inmóviles, recordando cómo la noche de su desaparición había sido testigo de lo imposible. La niña, sin avisar, corrió hacia la niebla con una confianza que nos heló la sangre. «No tengan miedo, él viene», murmuró. Su voz, tranquila y firme, nos decía que lo extraordinario no siempre es aterrador, a veces es necesario. El charro negro apareció nuevamente, como emergiendo de la misma bruma. Esta vez no era para rescatar, su propósito era diferente. Se detuvo frente a Valentina y la observó, y aunque no pronunció palabra, todos sentimos que un mensaje invisible viajaba hacia nosotros, algo estaba por concluir. El aire se volvió denso, y cada sonido del bosque desapareció, dejando solo el crujir de su caballo sobre la tierra húmeda. Valentina levantó la mano, y por un instante, parecía hablarle sin palabras, comunicándose con gestos y miradas que nosotros no podíamos comprender. El tiempo se detuvo. Cada segundo parecía durar siglos. El charro negro se inclinó ligeramente, y en un movimiento imposible, desapareció entre la niebla, dejando a la niña ilesa pero con una sensación de conocimiento profundo. Esa noche, Valentina contó que había visto visiones de antiguas deudas, de pactos y de fuerzas que trascienden la vida humana. No había miedo en sus palabras, solo respeto y comprensión de algo que nunca podríamos entender del todo. Los vecinos comentaban que esa noche la montaña parecía viva. Luces extrañas aparecían y desaparecían entre los árboles, y un viento frío recorría los senderos sin explicación. Algunos creían que era un aviso, otros, un recordatorio de que el charro negro siempre observa, siempre sabe, y siempre actúa cuando es necesario. Cada gesto, cada sombra, cada silencio se volvió parte de un lenguaje secreto que solo aquellos que lo habían visto podían percibir. Pasaron semanas antes de que el pueblo recuperara la normalidad. Sin embargo, la sensación de vigilancia persistía. Cada vez que alguien subía a la montaña, sentía que no estaba solo. Cada sombra en el bosque parecía moverse con propósito, y cada sonido distante nos recordaba la presencia invisible de un ser que no sigue reglas humanas. Valentina se convirtió en la guardiana involuntaria de esa historia, y aunque era solo una niña, su conexión con el charro negro la hacía extraordinaria. Mi abuelo, observando a la niña, susurró una última advertencia: nunca olviden que el equilibrio se mantiene por fuerzas que no comprendemos. Cada favor tiene un precio, cada rescate una deuda. Y aunque hoy nos salvó, hay cosas que permanecen invisibles, esperando su momento. Esa noche, mientras el pueblo dormía, todos sentimos un estremecimiento que recorrió la montaña. Era como si el mundo mismo nos recordara que lo extraordinario puede aparecer en cualquier momento, y que la línea entre lo posible y lo imposible es mucho más delgada de lo que imaginamos. Valentina creció con esa memoria, con la certeza de que lo sobrenatural no es solo un mito. Cada visita a la montaña, cada historia que escuchaba, le recordaba que el charro negro sigue allí, entre la niebla y los árboles, actuando como guardián silencioso de un equilibrio que nadie más puede comprender. Y aunque nunca más volvió a intervenir directamente, su presencia quedó grabada en todos nosotros, recordándonos que hay fuerzas que trascienden la vida humana, y que a veces, incluso los momentos más oscuros, lo imposible puede volverse realidad. Con el paso de los meses, Valentina se volvió más observadora, más silenciosa. La gente del pueblo comentaba que a veces la veían mirando hacia la montaña durante horas, como esperando algo que solo ella podía percibir. Su conexión con el charro negro no desapareció, había quedado impresa en su memoria y en su espíritu. Cada vez que el viento traía un aroma a tierra húmeda y a humo lejano, ella lo reconocía, y su rostro se transformaba en una mezcla de respeto y temor. Una noche de luna nueva, cuando la oscuridad cubría cada rincón del pueblo, un grupo de niños que jugaba cerca del bosque escuchó un relincho lejano. Algunos corrieron asustados, mientras otros se quedaron petrificados. Valentina caminó lentamente hacia ellos, sus pasos firmes pero silenciosos, y les indicó que se alejaran. No es nuestro momento, pero él está cerca, les dijo, y los niños entendieron que hablaba de algo que superaba cualquier explicación humana. Esa misma noche, los rescatistas que habían participado en la búsqueda recordaban detalles que no habían compartido con nadie. Relataban cómo, en el momento en que Valentina estaba atrapada,
habían sentido una presión invisible, como si alguien más estuviera controlando el terreno. Rocas que parecían imposibles de mover se desplazaban, y los senderos que antes eran inaccesibles de repente se abrían como por arte de magia. Nadie podía explicar cómo ocurrió, pero todos sabían que solo un ser sobrenatural podría haberlo hecho. Los ancianos del pueblo comenzaron a hablar de una regla no escrita: nunca invocar a el charro negro por curiosidad. Solo actúa cuando la desesperación alcanza su punto máximo, cuando la vida humana pende de un hilo, y cuando su intervención mantiene un equilibrio que nosotros no entendemos. Mi abuelo, sentado en su mecedora, contaba historias sobre otros tiempos, otros rescates, y como su sombra siempre aparecía en los momentos cruciales. Él no busca gloria, ni gratitud, solo cumple con lo que el destino le exige, repetía con solemnidad. Valentina, a pesar de su corta edad, comprendió algo que los adultos nunca podrían: que el mundo tiene secretos que no podemos ver, y que lo extraordinario puede aparecer en la forma más inesperada. Recordaba cada detalle de aquel día: el frío que recorría la montaña, el silencio absoluto antes de cada paso del charro negro, y cómo, a pesar de su aspecto sombrío, su intervención había sido un acto de precisión y justicia. Cada recuerdo se grababa en su mente con la intensidad de un fuego que no se apaga. Con el tiempo, los vecinos dejaron de buscar explicaciones racionales. Aprendieron a respetar la montaña y la niebla, a mantener distancia y a enseñar a los niños que ciertos lugares deben ser tratados con reverencia. Las historias sobre el charro negro se contaban al caer la noche, no para asustar, sino para enseñar que hay fuerzas invisibles que actúan más allá de nuestra comprensión, y que cada favor, cada rescate, tiene su precio silencioso. Un año después, Valentina regresó al mismo lugar donde había estado atrapada. Caminó entre los árboles, tocando la tierra húmeda y recordando cada detalle. Cerró los ojos y sintió un estremecimiento, una presencia que la observaba sin mostrarse. Sabía que el charro negro no había regresado físicamente, pero que su influencia permanecía. Equilibrio, siempre equilibrio, murmuró para sí misma, comprendiendo la lección más importante: la vida y la muerte, lo posible y lo imposible, están regidos por reglas que no podemos desafiar. Esa historia, que comenzó con un miedo profundo y desesperación, terminó dejando una enseñanza eterna. Valentina se convirtió en el testimonio viviente de que lo extraordinario existe, que hay fuerzas que cruzan la línea entre lo humano y lo sobrenatural, y que cuando menos lo esperamos, algo imposible puede salvarnos. Y aunque el charro negro nunca volvió a aparecer, su sombra permanece, vigilando, esperando, recordándonos que el equilibrio siempre se mantiene, aunque nadie pueda comprender cómo. Desde aquel día, cada vez que alguien menciona la montaña, cada vez que un niño desaparece entre la niebla, y cada vez que un relincho lejano rompe el silencio de la noche, el pueblo recuerda la lección: hay poderes que actúan en las sombras, y solo quienes los respetan pueden sobrevivir a su misterio. El charro negro no es un mito, es una advertencia viva, un guardián silencioso, y su presencia sigue siendo la línea invisible que separa la vida de lo imposible. Con el tiempo, la historia de Valentina se convirtió en leyenda viva del pueblo, pero nadie podía olvidar aquella noche en que lo imposible se volvió real. Una tormenta inesperada se desató en la montaña un año después del rescate. Relámpagos iluminaban los riscos y truenos retumbaban como tambores anunciando algo fuera de lo común. Los habitantes del pueblo miraban desde la distancia, temiendo que la niebla escondiera nuevamente la presencia del charro negro. Valentina, aunque mayor, sintió un llamado interior. Algo le decía que debía subir a la montaña, no por curiosidad, sino para comprender lo que aquel ser había dejado como enseñanza. Cada paso que daba era acompañado por un silencio sobrenatural. Los animales parecían callar y el viento parecía contenerse. Era como si la misma montaña le hablara, recordándole la fragilidad humana frente a lo desconocido. Al llegar al lugar donde había estado atrapada, vio la sombra de un caballo entre la niebla. Esta vez, no se trataba de un rescate, sino de un juicio silencioso. Valentina comprendió que lo que el charro negro dejaba no era solo un favor, sino también un recordatorio de equilibrio y justicia. Su mirada recorrió cada árbol, cada roca, y por un instante creyó escuchar su voz en el viento: nada se olvida, todo se paga. Mientras tanto, en el pueblo, los vecinos observaban desde abajo, viendo siluetas que se movían entre la tormenta. Algunos sintieron miedo, otros, una extraña sensación de protección. Los adultos recordaron los relatos de mi abuelo y entendieron que aquel ser no era malvado, pero sí justo, y que cada aparición estaba ligada a un propósito más grande que cualquier entendimiento humano. Valentina permaneció allí, inmóvil, escuchando y sintiendo. Comprendió que la deuda que se mencionaba no siempre es monetaria ni visible. A veces, es un aprendizaje, un precio invisible que la vida nos exige pagar. Sentía que la montaña misma estaba viva, que los árboles, las rocas y la niebla formaban parte de un equilibrio secreto que solo el charro negro podía mantener.
Finalmente, la tormenta comenzó a calmarse. La niebla se dispersó lentamente, y con ella, la silueta del charro negro desapareció una vez más, dejando tras de sí un silencio absoluto y un aire impregnado de misterio. Valentina bajó de la montaña con el corazón latiendo con fuerza, pero con una certeza que nadie más podía compartir. Había vivido lo imposible, había sentido lo sobrenatural y había comprendido que el equilibrio siempre se mantiene, aunque nunca podamos verlo del todo. El pueblo nunca olvidó aquella noche. Cada vez que la montaña parecía tranquila, los vecinos recordaban que la sombra de un hombre y su caballo negro seguían vigilando. Y aunque Valentina creció y la vida continuó, ella nunca dejó de mirar hacia la montaña, porque sabía que, en cualquier momento, lo extraordinario podía volver a tocar nuestras vidas. La lección quedó grabada en todos nosotros. La desesperación puede invocar lo imposible, la fe puede mover fuerzas invisibles, y la vida siempre exige equilibrio. El charro negro es más que una leyenda, es un recordatorio de que en la frontera entre lo humano y lo sobrenatural, nuestras decisiones, temores y deudas permanecen, esperando el instante en que sean cobradas o equilibradas. Y así, cada noche, cuando la niebla cubre la montaña y los caballos parecen resonar en el viento, el pueblo recuerda que lo extraordinario existe, que hay justicia más allá de lo visible, y que aquellos que cruzan la línea entre lo posible y lo imposible deben hacerlo con respeto. Porque el charro negro nunca olvida, nunca perdona, y siempre observa. Mi abuelo, con voz temblorosa, pronunció su nombre, suplicando por la vida de la niña. Y entonces sucedió algo que cambiaría nuestra percepción de lo imposible. El caballo relinchó y se lanzó montaña arriba, moviéndose entre rocas y arbustos de manera imposible. Todos los hombres que habían intentado subir se quedaron atrás, resbalando y cayendo, mientras el charro negro avanzaba como si conociera cada centímetro del terreno. De repente, un grito agudo se escuchó desde un barranco cercano. Valentina. Estaba atrapada entre dos rocas, sin poder moverse. Los rescatistas más valientes intentaron acercarse, pero el terreno era demasiado traicionero. Y ahí estaba él. El charro negro descendió lentamente hasta llegar a la niña. Sus manos, fuertes y seguras, la levantaron como si fuera pluma, y en un instante que pareció durar siglos, la sostuvo frente a todos nosotros. Sus ojos se encontraron con los míos, y en ese momento entendí algo que jamás hubiera imaginado. No todo lo sobrenatural es maligno, hay fuerzas que solo actúan cuando la desesperación humana alcanza su límite. Valentina gritó y abrazó a los rescatistas, pero nadie pudo acercarse a el charro negro. No pronunciaba palabra, pero su mensaje era claro: he cumplido, pero el equilibrio tiene su precio. En un instante, desapareció entre la niebla, dejando solo el sonido de cascos que se alejaban y un silencio que nos helaba la sangre. Nadie pudo explicar cómo apareció ni cómo se movió con tal velocidad y precisión. Esa noche, el pueblo no durmió. Cada ventana abierta, cada vela encendida, era un recordatorio de que algo extraordinario había ocurrido. Algunos decían que era un milagro, otros, una advertencia. Mi abuelo, que había visto al charro negro en su juventud, confesó que nunca había pensado que lo volveríamos a ver. La deuda ha sido saldada, por ahora, murmuró, dejando que la frase flotara en el aire, como si el viento la arrastrara hacia la montaña. Al día siguiente, los medios locales llegaron, pero no había pruebas físicas, solo testimonios y el recuerdo de una niña que había sido salvada de lo imposible. Valentina nunca olvidará la sensación de estar en brazos de aquel ser sombrío, y nosotros tampoco olvidaremos cómo lo inexplicable se volvió realidad. Cada vez que alguien menciona a el charro negro, siento un escalofrío. Porque sabemos que actúa cuando debe, pero también sabemos que sus deudas no se olvidan, solo esperan su momento. No quiero que piensen que esto fue una casualidad. La montaña, la niebla, los gritos, todo estaba destinado a que apareciera. Y cuando desapareció, dejó un rastro de misterio que nos recuerda que, en este mundo, no todo lo que tememos es enemigo, ni todo lo que admiramos es amigo. Valentina volvió con su familia, ilesa, pero con la certeza de que lo extraordinario existe, y que hay pactos invisibles que rigen lo que llamamos destino. Cada vez que subo a la montaña, miro hacia el horizonte, esperando ver la silueta de su caballo negro. No lo hago por miedo, sino por respeto. Porque sé que hay fuerzas que cruzan la línea entre lo real y lo imposible, y que actúan cuando nuestra fe y desesperación se encuentran en su punto más alto. La historia de aquella niña que se perdió y fue salvada por el charro negro se ha convertido en leyenda, un relato que seguimos contando no solo para asustar, sino para recordar que, a veces, lo sobrenatural se presenta para enseñarnos algo que la razón no puede comprender. Durante los días posteriores, la vida en el pueblo nunca volvió a ser la misma. Cada calle, cada sendero, parecía guardar un recuerdo de aquella noche. Los vecinos hablaban en susurros sobre lo ocurrido, tratando de racionalizar lo imposible, pero los más ancianos sabían la verdad:
lo que habíamos presenciado era real, y era solo una pequeña parte de lo que el charro negro podía hacer. Valentina comenzó a mostrar cambios sutiles pero inquietantes. Su mirada se volvió profunda, como si comprendiera secretos que ningún adulto podía explicar. Cada vez que alguien mencionaba la montaña, bajaba la cabeza y susurraba: «Él me enseñó», pero algo quedó pendiente. Nadie podía interrogarla demasiado. Había algo en sus palabras que transmitía un conocimiento antiguo y peligroso. Una tarde, mientras caminaba cerca del río que atravesaba la montaña, la niebla comenzó a formarse de manera extraña, más densa de lo habitual. Los árboles parecían inclinarse hacia ella, y un silencio absoluto cubría el bosque. Valentina sintió un escalofrío recorrerle la espalda. «Está cerca, lo siento», murmuró. Era como si la montaña misma le hablara, como si le recordara que su salvación había tenido un precio que aún no estaba pagado. Esa noche, los rescatistas que habían participado en la búsqueda original comenzaron a relatar detalles que nunca antes habían compartido. Contaban cómo, mientras intentaban subir al barranco, sentían un peso invisible que los empujaba o los detenía. Rocas que parecían imposibles de mover se desplazaban, y los senderos inaccesibles se abrían como por arte de magia. Nadie podía explicarlo, pero todos sabían que la intervención del charro negro había sido más que física, había sido un acto que desafiaba las leyes de la naturaleza. El pueblo aprendió a respetar la montaña. Los niños ya no jugaban cerca de sus riscos, y los adultos recorrían los senderos con cuidado. Cada sombra, cada crujido en la madera, cada movimiento entre los árboles recordaba la presencia invisible de aquel ser. Y aunque nadie lo veía, todos sentían que podía observarnos, que vigilaba, que esperaba el momento en que alguien necesitara su intervención o recordara que ninguna deuda desaparece sin ser cobrada. Valentina soñaba con él. Relataba visiones de caballos negros que cruzaban cielos tormentosos, de montañas que se movían como si fueran líquidas y de un hombre de sombrero ancho que hablaba sin abrir la boca. Sus sueños eran tan vívidos que despertaba sudando y temblando, repitiendo palabras que nadie podía comprender completamente: «El equilibrio debe mantenerse, siempre». Los días se convirtieron en semanas, y las historias se multiplicaron. Cada vez que la niebla descendía sobre la montaña, los vecinos recordaban que el charro negro sigue allí, invisible pero presente, actuando para mantener un equilibrio que el ojo humano no puede percibir. Cada aparición, cada gesto, cada silencio, formaba parte de un lenguaje secreto que solo aquellos que lo habían visto podían interpretar.